Les saludo en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que Él es la roca eterna en la cual debe ser edificada nuestra vida, nuestra comunión con Él, nuestra vida espiritual, para que cuando vengan los tiempos difíciles, como lo declara la Escritura, esos ríos que golpean con ímpetu aquella casa, ella pueda permanecer firme. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que podamos ver las Escrituras, que podamos oírlas, entenderlas y que ella pueda dar mucho fruto en nuestros corazones, como lo declaró el Señor en Isaías 55, que la palabra que sale de su boca no volverá a él vacía, sino que hará aquello para lo cual él la está enviando. Así que esperamos que esta palabra dé fruto en cada corazón, que produzca en nosotros la vida poderosa de su Santo Espíritu. Quiero que compartamos un texto que está en Mateo, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, declara: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Algo que menciona el primer versículo es que Jesús fue llevado por el desierto, al desierto por el Espíritu de Dios. Y especifica para qué: para ser tentado por el diablo. Y esa es una de las, digamos, de las funciones que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es preparar para nosotros unos escenarios de prueba que, aunque a veces son un poco difíciles, son totalmente necesarios en nuestro corazón para formar el dominio propio, para formar en nosotros digamos, un apego a Dios más que a las cosas de este mundo. Cada escenario de prueba en el que nosotros participamos debe producir un más peso de gloria, una mayor cercanía al Padre y una distancia más larga de lo que representa el mundo con sus ambiciones, con sus tentaciones, etcétera. Por eso es que Dios prepara estos escenarios de prueba para que seamos afirmados y podamos vencer en aquello en lo cual nuestro corazón todavía presenta alguna fragilidad. En este caso, Jesús fue tentado en las cosas que todo ser humano puede llegar a ser tentado, desde las necesidades básicas. Estamos hablando acerca de, por ejemplo, la necesidad del pan. Jesús ya llevaba 40 días, 40 noches ayunando. Nosotros sabemos que el cuerpo, pues por supuesto, ya después de un determinado tiempo sin comer, empieza a autoconsumirse y aún en algunas ocasiones empieza a apagarse, a apagar partes del cuerpo que no sean muy vitales para poder sustentar, proteger las partes más vitales como son el corazón, el cerebro, etcétera. Entonces, ya después de 40 días y 40 noches, por supuesto que el estómago empieza a sentir el rigor, todo el cuerpo, hay calambres en el cuerpo, hay frío, todo lo que empieza a presentarse en el cuerpo de no comer. Así que el diablo viene y le tienta con esto, porque si tú eres hijo de Dios y tienes hambre, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan para que suplas tu necesidad? A lo cual el Señor responde: mi necesidad espiritual es mayor que mi necesidad natural. Eso es lo que está respondiendo el Señor. Recuerda que esa palabra está en Deuteronomio capítulo 8, cuando el Señor menciona por qué Él los afligió y los probó en el desierto.
Allá en Deuteronomio declara, y yo los probé y les afligí y les hice tener hambre, para probarlos si habrían de andar o no en mis mandamientos, y para que ellos aprendieran una verdad que todo ser humano debe aprender. Y es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que nuestra necesidad espiritual, la necesidad de escuchar a Dios con claridad, de oír su palabra tronando en nuestros corazones, de ser dirigidos por su Santo Espíritu, es mucho más importante que lo más básico que nosotros necesitamos para existir, como es la comida. Es lo más importante en nosotros, porque una persona podría morir de hambre, realmente, pero si tiene al Señor en su vida, si por alguna razón muriera de hambre, pero tiene al Señor en su vida, pues finalmente partió a la presencia con el Señor, a un lugar donde dice la Escritura: no hay hambre, no hay frío, no hay llanto, no hay dolor, no hay nada. Pero un hombre puede estar saciado, lleno de provisión en la tierra, y no conocer a Cristo y morir sin Él, y partir a un lugar donde lo que le esperaba ser terrible, como el caso de el rico en la historia de Lázaro y el rico, allá en Lucas capítulo 16. Lázaro le faltó todo en la tierra, tuvo muchísimas necesidades, pasó hambre, y a pesar de que estaba echado a las puertas de la casa de un rico, era un mendigo con hambre. O sea, ese rico no le plació sustentar a Lázaro, llenar esa necesidad natural que él tenía. Y el rico todos los días, dice, celebraba banquete con esplendidez. Así que vemos dos personajes, uno que tiene hambre y otro que está saciado. Pero el que tiene hambre muere y va a la presencia del Señor, dice, al seno de Abraham. Abraham declaró de Lázaro: él es ahora consolado aquí. O sea que Lázaro estaba recibiendo consuelo en un lugar, y dice: y ahora tú eres atormentado allá. Entonces vemos que aunque Lázaro le faltó todo en la tierra, le faltó la provisión, lo más básico que necesitamos, que es el alimento, allá estaba siendo sustentado. Dice: ahora él es consolado aquí. Pero aquel otro hombre, saciado todo el tiempo, allá le estaba faltando todo. Entonces, sí es verdad, lo que dice la Escritura es: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Jesús es tentado con las ambiciones que se le pueden presentar en el corazón a un ser humano, con las riquezas. Y el Señor hace un rechazo de esto. Recuerda que cuando vemos la parábola del sembrador, menciona allí la semilla, que es la palabra. Uno de los grandes inconvenientes, como lo declara la Escritura, para que la palabra halle cabida en el corazón y dé fruto, son los afanes, los placeres de la vida y el deseo de las riquezas, que en ese caso de la parábola del sembrador representan los espinos. Dice que la ahogan de tal manera que no la dejan crecer. Y aquí Jesús está recibiendo la oferta de recibir los reinos de la tierra y toda esta riqueza, pero él hace un rechazo de esto, ¿sí? Declarando que su vida le pertenecía al Señor, que él no iba a permitir que esto ahogara lo que el Señor estaba haciendo sobre su vida. Así que cada uno de los pasos que está dando el Señor aquí en el desierto está como redimiendo cada uno de los desprecios que la humanidad le había hecho al Padre durante aquellos 4000 años. Cuando viene Jesús, está redimiendo esos pasos de maldición, toda esa deshonra, todo ese rechazo que el ser humano ha tenido hacia su palabra. Pero Jesús ahora se está mostrando como el más valiente, el más aguerrido en demostrar que la prioridad en su corazón y el lugar más alto en su vida lo ocupaba realmente el Padre. También el diablo le tienta diciéndole: lánzate de un pináculo, desde la cumbre de ese lugar. A lo cual el Señor responde: no tentarás al Señor tu Dios, porque aquí el enemigo tienta a la gente con hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Si Jesús hubiera respondido a una de estas tentaciones, hubiera cedido el corazón a cualquiera de estas palabras del diablo, inmediatamente la voluntad de él hubiera quedado ligada al corazón
de Satanás, o sea, su voluntad hubiera quedado ligada a la voluntad del diablo, que eso fue lo que sucedió en el principio. Cuando Adán es tentado por Satanás, cuando él recibe esta oferta de ser como Dios, Adán no tenía problemas con el dinero, puesto que todos los reinos de la tierra le pertenecían. El Padre se lo había entregado allá en el capítulo 1. Todo lo de la tierra se lo entregó a Adán. No tenía que luchar por su salud porque era un hombre totalmente saludable, sin enfermedad. No tuvo la presión de caer en adulterio, pues solo tenía su esposa. No habían otras mujeres sobre la tierra. Pero ¿en qué lo tentó Satanás y cuál fue el punto que utilizó en el corazón de Adán? La meta más alta que podía tener Adán en ese momento, el objetivo más alto que podía tener, era el que le propuso Satanás, llegar a ser como Dios. Porque todo lo demás le pertenecía. Su vida estaba llena de abundancia, de placer, de provisión. O sea, Dios le había suplido a Adán todo lo que él podía necesitar y aún lo que no necesitaba. Pero el objetivo más grande ahora, la meta más alta que podía estar en el corazón de Adán, era llegar a ser como Dios. Una idea que realmente Adán tenía que entregarle al Padre, tenía que orar delante de Dios, derramando su corazón delante de su presencia, diciéndole que él renunciaba a eso, que por supuesto él no lo iba a lograr, nadie va a llegar a ser como Dios, nadie va a lograr una cosa como esa, porque solo tenemos un Dios, no hay dos dioses, solo hay uno sobre toda la creación. Pero ese es el problema cuando Dios llena a una persona de gloria, de hermosura. Y pasó con Adán, pasó con Satanás. Recuerda que Lucero, cuando Ezequiel relata la creación de Lucero, dice que ese ser estaba lleno de hermosura, había un encanto especial sobre él. O sea, Dios le puso hermosura, sabiduría. Se prepararon como tamboriles, una fiesta cuando este ser está siendo creado. Y hay tanta gloria sobre ese ser hasta que, dice Ezequiel, hasta que un día se halló maldad en ti. ¿Y cuál fue la maldad que se halló en él? La que declara Isaías en el capítulo 14, donde dice que subiré a lo alto, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. O sea, él empieza a desear hacer como Dios. Todos los seres en la tierra sobre los cuales ha puesto el Señor hermosura y gloria, podrían caer en ese error de llegar a pensar que esa gloria les pertenece, de llegar a pensar que toda esa hermosura, que todo ese poder, aun cuando Dios da dones impresionantes, la persona que los posee debe ser alguien con mucha humillación delante de Dios. Porque si no, llegaría a pensar que eso es propio, que eso le pertenece y que eso está dado para engrandecer su propio nombre. A lo cual muchos ministros han respondido a esa tentación, a esas voces del infierno que finalmente destrozan sus vidas, hace que salga fuego de en medio de ellos y los consuma, porque eso fue lo que sucedió con Lucero. O sea, quedó convertido en un espanto y aquel que era hermoso, lleno de encanto, de sabiduría, de luz, se convirtió en un espanto, como dice la escritura. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que el Señor está siendo tentado en todo lo que un ser humano puede llegar a ser tentado, todo lo que puede atraerlo, todo lo que puede llegar a seducirlo. Y la parte final tiene que ver con la adoración, con la entrega de mi ser. Y por supuesto el diablo quiere que una persona le entregue su adoración, que le entregue su ser. Finalmente llega al punto clave de la tentación y es: véndeme tu alma, entrégame tu alma. Es lo que le está pidiendo Satanás en ese momento. Adórame, yo quiero ser para ti la prioridad sobre tu vida, yo quiero ser para ti el objeto de tu adoración, porque es un ser supremamente egocéntrico, es un ser idólatra sobre su propio ser y busca adoración de los seres humanos. La gente que se dedica a la adoración a Satanás se convierte en espanto, se convierte en un esclavo, en un ser lleno de miseria, de dolor, de frustración, porque esto es lo que produce
toda cercanía con Satanás. Pero la adoración al Padre, cuando nosotros adoramos al Padre, en esa adoración el Señor nos entrega de su naturaleza. El Señor nos da de su vida, dignifica todo nuestro ser desde la cabeza hasta los pies. Y en la adoración a Dios es donde una persona alcanza su, digamos, como su plenitud, alcanza sus ideales, es donde una persona encuentra realmente su identidad. Cuando alguien adora a los demonios y adora a Satanás, se extravía de su identidad y termina convirtiéndose en un objeto, en un esclavo, en una persona que pierde la lucidez, que tal vez puede terminar en una clínica psiquiátrica. Pero el que adora a Dios de todo su corazón encuentra su verdadera identidad, se halla con el propósito con el cual Dios lo ha creado, como lo declara el Salmo 139. Cuando el salmista tiene luz acerca de lo que Él es para Dios, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Y el salmista declara, cuán preciosos me sonó Dios tus pensamientos. Así que cuando él se encuentra con el libro de Dios y lo que el libro declara de sí mismo, de su vida, cuando David se encuentra con lo que Dios declara acerca de su vida, queda totalmente asombrado, en gozo, en plenitud. Dice, cuán maravillosos me sonó Dios tus pensamientos. Así que el que se encuentra con el pensamiento de Dios y ese encontrarse con ese pensamiento de Dios se da en los momentos de adoración. Sobre todo en esos momentos de adoración, el libro de la vida empieza a mostrarse a mi corazón, empieza a revelarse a mi mente. Y es una palabra que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el tuétano de nuestros huesos, de manera que activa todo lo que yo soy para Dios, activa mis planes, mis propósitos, mis ideales, activa mis metas, activa los dones, los talentos, las habilidades. Todo lo que yo soy se activa poderosamente cuando me entrego voluntariamente a la presencia del Padre, en esos momentos de adoración. Contrario a lo que sucede con Satanás, toda la gente que yo conozco que es adoradora de los demonios está en grandes frustraciones, está en amargura, está con espíritus de muerte encima. Son personas que quieren recurrir al suicidio, que perdieron la lucidez, que terminaron en las calles desubicados, cargando un costal, durmiendo en andenes, comiendo basura. Eso es lo que hacen el diablo con los que le siguen, porque el diablo es un ser destructor. A pesar de que cuando el Señor lo creó, dice que era un querubín grande y protector, corrompió su naturaleza al pretender ser como Dios. Se corrompe su naturaleza interior y se vuelve el ser más despreciable sobre el universo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Dándonos un ejemplo de adoración, dándonos un ejemplo de resistencia, para que nuestra vida no se pierda, para que nuestra vida realmente la hallemos en Dios. ¿Sí? Jesús no solamente vino como, porque hay personas que piensan que Dios busca adoración porque Dios es egocéntrico y le encanta que lo adoren, pero no es así. Cuando el ser humano se encuentra con el Padre, con aquel que lo creó, que lo diseñó, y empieza a admirar su hermosura y su belleza, esa belleza, toda esa gloria, empieza a recorrer todo nuestro ser, desde la cabeza hasta los pies, a producir vida en cada uno de nosotros. Así que Jesús es tentado desde lo más básico, como es el alimento, desde las cosas más básicas, que es lo más importante para el hombre, hasta los propósitos más altos que puedan existir en el corazón de una humanidad. ¿Qué hizo Jesús como hombre? Porque recuerda que Él se hizo carne, se hizo hombre para glorificar el nombre del Padre. Sació el gozo del Padre al demostrar que su objetivo, que su meta y que su propósito más alto era complacer el corazón del Padre. Qué tremendo esto. Ningún ser humano sobre la tierra había logrado satisfacer 100% el corazón del Padre, porque todos de alguna manera fallamos. Todos los seres humanos antes de Jesús no pudieron dar esa adoración completa al Padre. Vemos hombres, por ejemplo, como David,
que aunque la Escritura declara que era el dulce cantor de Israel, la lámpara del pueblo de Dios, el hombre conforme al corazón del Señor, un día se acuesta con una dama que es casada, la embaraza y luego para tapar todo el asunto manda matar al marido de ella y luego la toma como su mujer. O sea, le dio rienda suelta a toda esa maldad y a esa perversión que normalmente tenemos en el corazón. Pero cuando Jesús viene, rechaza toda clase de tentación de parte de Satanás para demostrar que todo su gozo, su complacencia, su alegría estaba en complacer el corazón del Padre. Por eso dice la Escritura, por ese sacrificio que Jesús hace, el Señor lo coloca en el lugar más alto a Jesús. Le entrega todo a Jesús, todo dominio, todo poder, toda autoridad. A Adán se le entregó el dominio de todo, se le entregó todo poder, toda potestad, todo gobierno, sin que el corazón de Adán hubiera sido probado, ¿sí? O sea, sin que hubiera demostrado que realmente él tenía el corazón para el Padre. Pero con Jesús pasa diferente. Ahora Jesús demuestra que el Padre es el objetivo de su alma, que Él tiene todo su ser centrado en el corazón de Dios, dispuesto a honrarle, a bendecir su santo nombre. Y después de haber pasado esto, sobre Jesús es puesto todo gobierno, todo dominio, toda potestad y toda autoridad. Imagínate, como dice Génesis 8, vamos a mirar allá en Génesis 8, en el versículo 1. Perdón, Génesis 8, versículo 21. Después de que Noé desciende de la barca, declara la Escritura que él hace un holocausto, un sacrificio para Dios. Y dice el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dice que el Señor con el holocausto que ofrece Noé percibió aroma grato en el corazón de un hombre que después de haber sido aterrado, porque el diluvio fue una cosa impresionante, toda la humanidad acaba de ser destruida y solo sobrevive él con su familia. Imagínate descender de su barca a un lugar desconocido, totalmente transformado, cambiado, porque toda la geografía, todo lo que había alrededor cambió por los contrastes que hubo, por los terremotos que se desataron en el diluvio, por los torrenciales de aguas, todo lo físico había dado un cambio impresionante. Ahora él está aterrado por todo esto y sabe que debe caminarle al Señor con temor reverente. Y a través de ese sacrificio, dice la palabra, que Dios percibió un olor grato, un aroma grato, de un hombre que sintió temor de Dios. Imagínate si el Señor percibió aroma grato de Noé, cuánto más de su Hijo Jesucristo. El aroma que percibió el Padre fue el aroma más grato que jamás se había percibido desde que la tierra había sido creada en la adoración a través de los seres humanos. Es el aroma más grato que se pudo percibir en el cielo, un aroma que ningún ser humano hasta el momento había logrado levantar. Jesús, a través de su obediencia, porque eso es lo que declara la Escritura, que Él fue obediente hasta su muerte y muerte de cruz. Aroma grato delante del Padre. Cuando el Padre percibe ese aroma de la adoración de su Hijo Jesucristo, su corazón queda totalmente saciado, totalmente satisfecho, como si las demandas de justicia que habían contra la humanidad por ese acto de obediencia hubieran desaparecido del corazón del Padre, a tal punto que la profecía declara, nunca más me acordaré de sus pecados. Para que el Padre nunca más se acordara de los pecados de la humanidad, tenía que haber un sacrificio, una ofrenda, un aroma tan grato, tan profundamente grato para el corazón del Padre, que Él olvidara todo el dolor que le había ocasionado la humanidad entera hasta ese momento. Y a partir de este momento, del sacrificio de Jesús, tanto de
bueno, toda su vida, pero especialmente este tiempo de la tentación y la muerte en la cruz del Calvario, sacian totalmente el corazón del Padre, que ya el Padre queda satisfecho en ese momento y entrega toda potestad al Hijo, de manera que todo juicio ahora ya no lo ejerce el Padre, sino que todo juicio lo va a ejercer es el Hijo. O sea, el corazón del Padre quedó totalmente satisfecho, saciado con el sacrificio de Cristo Jesús y con su obediencia. Entonces, imagínate, percibió aroma grato en el holocausto de Noé, cuanto más en el sacrificio vivo de Cristo Jesús. Jesús redimió los pasos de toda esta generación infame que durante esos 4000 años había caminado de espaldas al Señor. Ahora Jesús viene, toca la puerta de cada corazón, dice, yo aquí estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Ahora Jesús viene a nuestros corazones y nos pone un desafío, pero tremendo. Y el desafío tremendo es, vamos a honrar al Padre y yo te voy a ayudar. Así, a partir de ese momento en que Jesús viene, entra en nuestras vidas y empieza a fortalecer todo nuestro ser, desde la cabeza hasta los pies, nos da el bautismo de su Espíritu, viene también un desafío grande para el creyente. Y ese desafío es el honrar y dar todo el respeto y la gloria al Padre como Cristo Jesús lo hizo cuando estuvo en sus días sobre la tierra. Y mira lo que dice Malaquías en el capítulo 3, cuando el Señor habla acerca de la necesidad de purificar el corazón. Malaquías 3, versículo 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Cuando nosotros leemos al profeta Malaquías, nos podemos dar cuenta de toda la deshonra que se estaba presentando en ese tiempo. Recuerda que los sacerdotes se olvidaron del temor al Señor. Los sacerdotes empezaron a ofrecer en el altar de Dios lo que era inmundo, aquel sacrificio que le faltaba, el cordero, aquel animalito que le faltaba un ojo, que estaba rayado, que de pronto estaba herido en una pata, etcétera. De manera que eso trae tal indignación que el Señor los reprende diciéndole, yo voy a tirarles el estiércol de esos animales a la cara, porque es que no es un animal lo que el Señor estaba pidiendo. No se trataba simplemente de llegar y matar a un animal y ofrecerlo como holocausto al Señor. Representaba temor al Señor, representaba respeto, obediencia, representaba la figura de Jesucristo, el futuro Salvador, representaba que el ser humano cuando venía con ese sacrificio ante la presencia del Padre se sentía pecador, sentía que su infamia le estaba condenando, pero que por la sangre de ese animal su pecado estaba siendo cubierto, capacitándolo para estar acercándose con libertad ante el Padre. O sea, es una cantidad de cosas lo que estaba sucediendo con el sacrificio. Y estos sacerdotes pensaron que esto era un juego. Empezaron a profanar esta parte de los sacrificios. Y no solamente eso, sino a tener un comportamiento infame. Los sacerdotes estaban adulterando, habían dejado a sus mujeres por conseguirse otras, etcétera. De manera que Dios tuvo que cerrar los cielos. Dios tuvo que cerrar los cielos y esa deshonra de los sacerdotes impregnó a tal manera la nación que todo el pueblo entró bajo una maldición. Dejaron aún de presentar sus ofrendas, sus diezmos, todo el mundo se olvidó de la casa de Dios. De manera que la nación entera entró bajo una maldición, como lo declara aquí el texto. Dice, malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Así que el sacerdocio se apartó de Dios y le enseñó al pueblo a delinquir contra Dios. Imagínate eso. De manera que se oscurece la nación. Por eso el Señor declara acá
me sentaré para afinarlos, como se limpia la plata, como se purifica también el oro. O sea, se sienta para afinar. Recuerda que estos dos metales preciosos se purifican a través de el fuego. Es el fuego el que purifica estos metales. Y él dice que se sentaría a afinar a sus sacerdotes, especialmente al pueblo levita, como se afina el oro, como se afina la plata. También menciona jabón de lavadores, o sea, como restregando fuertemente, quitando la inmundicia. Y eso es muy saludable para la iglesia. Que el Señor piense en su liderazgo y piense en afinarlo es muy saludable para la iglesia. Porque los sacerdotes corruptos levantan a un pueblo corrupto. Lo vemos aquí en Malaquías que, como les expliqué hace un momento, enseñaron al pueblo a delinquir contra el Señor. Lo vemos en Primera de Samuel capítulo 2, cuando los hijos de Elí se acostaban con mujeres a la entrada del tabernáculo, arrebataban las ofrendas del pueblo, se dejaban sobornar. Y en el capítulo 3 de Primera de Samuel dice que la palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. O sea, los sacerdotes leudaron al pueblo con su maldad y el Señor levantó su gloria de manera que ya la gente no tenía un encuentro con Dios. Por eso es muy importante que el Señor diga que se va a sentar a afinar especialmente a sus levitas. Nosotros, los siervos de Dios, necesitamos fuego en nuestras vidas. El fuego que limpia la escoria que aparece en las cosas preciosas. Porque no puede haber una mezcla entre lo que es santo y lo que es profano. Y es muy interesante el proceso de purificación de ambos metales. Por ejemplo, el de la plata, si el platero le pone más fuego de lo que debe poner, pues consumiría la plata, la destruiría. Si le pone muy poco fuego, pues no va a lograr su objetivo de limpiar. Así que tiene que haber una distancia especial entre ese soplete y la plata para que ella sea purificada. Y una cosa muy bonita e interesante es que cómo sabe el platero que la plata está purificada. Es cuando su rostro empieza a reflejarse en el líquido. Cuando su rostro empieza a mostrarse allí en la plata que está fundida, es cuando él entiende que la impureza ha desaparecido. Y cuando el Señor nos está puliendo, ¿cómo sabemos que está dando fruto realmente ese pulimiento y ese fuego en nuestras vidas? Cuando en tu rostro empieza a reflejarse el rostro de Dios. Si Dios nos está manifestando en tu vida, si la gente no ve en ti a Cristo, entonces hay mucha escoria en tu vida. Demasiada basura, mucha escoria, porque todavía no estás mostrando lo que deberías mostrar. Y pues el oro también se le aplica un poco más de fuego para purificarlo, para que pueda tener un gran valor. Entre más puro el oro, más costoso. Así que, ¿por qué Dios tiene que pulir y tiene que colocar fuego en el corazón? Para que el Padre tenga honra y gloria a través de nuestras vidas. Porque ¿qué va a usar el diablo para que nosotros deshonremos al Señor? Toda la basura que hay en nuestras almas. Santiago declara: cada uno es tentado cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. ¿Cuáles son tus malos deseos? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Cuál es la prioridad más alta en tu vida? Porque Adán tenía como objetivo principal ser como Dios. Satanás se trazó una meta en su vida y es: subiré a lo alto, me sentaré levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ellos pusieron un tope en su corazón que atentaba contra lo que Dios había puesto en su alma. O sea, ese era el objetivo de ellos. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu objetivo? Y Satanás también busca que la gente lo adore. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener claridad con lo que quiere, con lo que desea. ¿Qué es lo que tú quieres? Por supuesto que podemos desear cosas, ¿cierto? Una familia, tener hijos, tener un estilo de vida cómodo, una casa, de pronto un auto, un viaje, bueno, todo lo que nosotros deseamos. Pero esa clase de cosas no se pueden establecer como un ídolo en tu corazón. Porque si eso se convierte para ti en idolatría, entonces estás firmando una carta donde autorizas
para que se te ponga fuego que te va a purificar. O sea, tener idolatría en el corazón es apuntar a un proceso de mucha aflicción. Y nosotros somos amigos de la idolatría. El ser humano es muy idólatra, es la verdad, demasiado idólatras en nuestro corazón. Yo recuerdo que cuando nació mi hija mayor, Luisa, ahorita ella tiene 26, esa niña para mí era demasiado importante y por supuesto que tenía que serlo. Como padre yo tengo que amar a mis hijos, pero a veces ellos entran un poco más allá de donde deberían entrar en nuestro corazón. Y sacamos a Dios del lugar más importante para ubicar ahí nuestros ídolos. Queremos hacer lo que hacen los filisteos, que colocaron el arca de Dios en el templo de Dagón y los pusieron a la misma altura, Dagón y el arca del pacto. Al día siguiente amaneció Dagón postrado ante el arca del pacto y lo pusieron otra vez de pie. Y al día siguiente amaneció Dagón postrado sin cabeza y sin manos. Como quien dice, hay que descabezar estos ídolos e impedir que lleven a la iglesia a obrar cosas que son infames. Entonces, mi hija, por supuesto, ocupaba un lugar muy importante en mi vida, por muchas razones. Primero, porque yo no tuve un padre terrenal. Entonces, yo siempre tuve el sueño de tener una familia, de tener 2 hijos y de cuidarlos. Y decía, yo no voy a abandonar a mis hijos como me abandonaron a mí. Así que parte de la idolatría que yo tenía hacia ella era como una herida que yo procuraba sanar. Y fue la herida del rechazo. Entonces, como yo fui rechazado por mi padre, él no estuvo allí, entonces quería como de alguna manera sanar mi herida cuidando a mi hija, que es como algo muy común en los padres que hemos tenido tantas necesidades, que planeamos para nuestros hijos cosas excelentes de manera que ellos no lleguen a pasar por lo que nosotros pasamos. Y así pensamos que es la manera de sanar nuestras almas. Y esa niña, teníamos muchos juegos y le enseñaba la Biblia y todo lo hacíamos muy divertido. Cualquier cosa que pasara con ella, por supuesto que me iba a herir demasiado. Y hay 2 eventos cuando yo era muy niña, y uno fue que estábamos jugando en la habitación, y nuestros juegos pues eran bruscos, como yo soy hombre y realmente, y pues los juegos con ella eran bruscos. Nos jalábamos de las manos y ella se me zafa de las manos y se va de espaldas y cae y se entierra en la cabeza el switch de la lámpara, que era como de pasta. Y eso se lo enterró en la cabeza de manera que le quedó un roto tremendo y eso fue terrible, pues me sentía culpable. Fue una cosa tremenda pues llevarla al médico y que metieran el dedo ahí en el cráneo de mi hija tocando que nada hubiera pasado. Y eran como los primeros sustos que yo había empezado a tener con ella de que no le pasara absolutamente nada. Más adelante, cuando tiene como 5, casi 6 años, estamos en una moto, mi esposa y yo, y la niña va en el medio, cuando siento un golpe fuertísimo, algo sonó terrible en la moto, y yo pensé que algo estaba fallando con el aparato, pero no, cuando paré y revisé, todo estaba bien, pero cuando me quedo mirando a Luisa, ella estaba haciendo un gran esfuerzo por no llorar. Entonces le pregunté que cómo estaba, que si estaba bien, y resulta que la niña le había puesto su pie a la llanta trasera de la moto. Y normalmente esos radios de esas motos levantan totalmente el talón, o sea, lo destrozan. Y a veces los niños pierden el talón y tienen que empezar un proceso de cirugías por esa clase de accidentes. Gracias a Dios por las restricciones que hay ahora de que los niños no sean llevados en moto. Pero entonces fue tal, que yo cuando le quito gracias a Dios ella llevaba una bota, y entonces cuando le quito la bota me di cuenta que tenía un golpe en el talón como si le hubieran pegado con un machete, o sea, era una herida grande que se había hecho en ese pie. Y yo estaba tan aterrado con eso, tan impresionado por ese accidente, o sea, me estaban sucediendo varias cosas con ella, como por todos los temores que yo tenía de que le pasara algo malo, todos esos temores estaban haciendo que mi vida estuviera siendo tratada con ese asunto. Y cada vez que ella se enfermaba, tenía fiebre o cosas así, yo me descomponía y tenía miedo de que la niña muriera. Y un día que la niña estaba enferma, tenía una fiebre muy alta,
estaba en un retiro pues de la congregación y cuando mi esposa me llama a contarme eso, yo sentí mucho temor. Cada vez que me decían que pasaba algo con Luisa, yo empezaba a temblar, empezaba a tener miedo y quería como estar ahí todo el tiempo, como que no le pasara nada a la niña. Entonces empecé a orar y a decirle, Señor, Señor, yo te entrego mi hija, pero lo hacía con temor, como que te la entrego, pero por favor devuélvemela, te la entrego, pero no me la vayas a quitar. Así que la oración todavía no levantaba vuelo como debería levantarse, hasta que por fin logré sacar fuerza de mi alma para decirle, de verdad, Señor, te la entrego. Si tú te quieres llevar a la niña, está bien. Lo que tú quieras, Padre, porque esa niña no es mía, tú me la prestaste, pero la niña realmente te pertenece. Y empecé a entregársela y al mismo tiempo a llorar y a llorar y a llorar y con miedo. Tenía miedo de que Dios se la llevara, pero era la primera vez que hacía una oración entregándole de todo corazón la niña al Señor. Y cuando estaba en ese proceso y sentía que realmente se la estaba entregando, ya llegó un momento donde con toda la fuerza estaba declarando, Señor, yo me despojo de este temor a que tú te lleves la niña. Un fuego empezó a subir desde los pies, un fuego poderoso empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando llegó a la cabeza fue como si hubiera explotado un volcán. Sacó algo de mi alma que realmente no sé qué era. Tal vez era ese miedo que yo tenía de perder a Luisa. Pero fue como si hubiera reventado algo dentro de mi ser. Y cuando eso sucedió y tuve un tiempo de adoración, me llama mi esposa para decirme, la niña está sana. De un momento a otro le bajó la fiebre, sin tomar ningún medicamento, sin hacer absolutamente nada. Pasó de tener una fiebre casi como que en 40, algo así, y estar totalmente fresca, como si nunca hubiera tenido fiebre. Así que son los tratos que Dios tiene con nosotros, porque para ese momento el objetivo más alto en mi vida, el propósito más alto en mi vida no tenía que ver con Dios, sino que tenía que ver con mi hija. ¿Ves? Cómo el Señor sí tiene que sentarse para afinar y tiene que poner fuego en la escoria, porque un hijo me puede apartar del Señor. Si la prioridad no es Dios, sino mis hijos me pueden apartar del Señor. Si llegara a sucederles algo o su comportamiento fuera infame, el padre va a entrar en un nivel de frustración tan alto y por supuesto, ¿a quién va a ser responsable? A Dios. Así que rompería su comunión, su relación con el Señor por faltarle el objeto de su adoración, que era su hijo. ¿Ves? Por eso esta parte de que Jesús fue tentado en todo y Él tiene el poder para socorrernos en nuestra tentación, en nuestra fragilidad. No es que Él nos vaya a evitar la prueba, sino que en medio de la prueba nos va a fortalecer para que nosotros podamos salir en victoria. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 4, del versículo 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Dice, alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. O sea, para que ese socorro venga en el momento preciso en el cual nosotros lo estamos necesitando. Entonces, qué tremendo es. Él fue tentado en todo, pero ahorita él dice, no, no te puedo evitar esa parte porque necesito que seas probado. O sea, ser probado es una necesidad, es una necesidad de que el Señor ponga fuego en nuestras almas, de manera que la escoria desaparezca, porque si la escoria está ahí, nosotros como iglesia corremos mucho peligro y el diablo tiene mucha ventaja sobre nosotros, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad. El enemigo va a ganar terreno todo el tiempo mientras lo que adoramos sean cosas extrañas. El Señor, una de las exhortaciones que hizo en el Antiguo Testamento todo el tiempo fue la idolatría. La idolatría, la idolatría. Habló acerca de la idolatría todo el tiempo, porque
esos ídolos fueron el objeto de la adoración del pueblo. Y esos ídolos ligaron el corazón de un pueblo a los demonios. Y esos demonios los destruyeron con toda clase de iniquidades. Adoración a través de los niños, sacrificándolos en el fuego. Adoración a los demonios a través del área sexual, como se adora a Semiramis, a Astarte, a esos demonios sexuales, con bacanales, con orgías, con todo eso. De sacrificios de personas ante ellos, en muerte, en guerra. Todo esto hace parte de esa adoración que el diablo busca. El diablo busca la muerte, el diablo quiere la muerte para los seres humanos porque los desprecia impresionantemente. El diablo aborrece a la humanidad. El odio que el diablo siente por los seres humanos, nosotros no nos lo alcanzamos a imaginar. Por eso, totalmente absurdo, totalmente un acto de estupidez. Todos los que adoran demonios, todos los que se postran ante las imágenes, todos los que practican la brujería, todos los que invocan espíritus inmundos, no saben lo que están haciendo. Realmente no tienen ni idea a quién están adorando con sus rituales. Entonces, el Señor nos fortalece cuando vienen esos tiempos donde la escoria tiene que ser consumida en nuestras almas, para que ese fuego, para que el poder del Espíritu de Dios viene y prepara escenarios de prueba en nosotros. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, sin consagración, sin apartarse para el Señor, sin la presencia de Dios en nosotros, nadie verá al Señor. O sea, una persona muere y queda ausente totalmente de la gloria del Padre. Por eso dice, la necesitamos para poder ver al Señor. Pero dice también acerca de la raíz amarga. Que no sea ya de nosotros raíces amargas. Uno cuando piensa en raíces amargas piensa como en tristeza, como, ay sí, tengo amargura y porque me dejaron cuando yo era un niño, porque no conozco a mi papá, porque mi mamá me abandonó, porque me abusaron, etcétera. Pero cuando la Biblia habla acerca de la raíz amarga, le da otro contexto. Nosotros, por supuesto, utilizamos este texto en nuestros retiros de sanidad interior y hablamos de la raíz amarga y todo esto, pero el contexto es diferente. El contexto no hace referencia al dolor que una persona siente o a la amargura que una persona siente por haber vivido un proceso difícil. Cuando la Biblia habla acerca de raíz de amargura, la relaciona con otra cosa. Miremos Deuteronomio en el capítulo 29, en el versículo 18. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Este hiel ajenjo es amargo. Aquí vemos una raíz amarga, pero no está relacionada con el dolor que una persona siente de haber vivido un momento difícil. Está relacionada con ir a servir a dioses extraños, ir a adorar lo que no es el Señor. Tanto que Esaú dice, vendió su primogenitura por un plato de comida. O sea, dice, ¿cómo es posible que este hombre no hubiera tenido en cuenta que a través de su descendencia, por ser el primogénito, venía el Mesías? Que él hacía parte de la línea generacional de justicia a través de la cual venía el Salvador del mundo. A Esaú no le importó.
Dijo, ¿yo para qué necesito una primogenitura? Pues que se la quede mi hermano. Y se la vendió por un potaje, un plato de alimentos. La Biblia menciona que eran lentejas. Entonces, el Señor lo trata como un inmoral y profano, que por una necesidad en el momento, por saciar una necesidad física, abandonó la prioridad espiritual. Por eso en la tentación, cuando Jesús dice, es que no solo de pan vive el hombre, eso fue lo que debió haber entendido Esaú, que tenía hambre, sí, pero tampoco me voy a morir de hambre acá. Yo puedo llegar hasta mi casa y seguramente va a haber algo que comer, una fruta, lo que sea. Pero ¿cómo voy a entregar la descendencia? ¿Cómo voy a entregar la bandera, la línea generacional a través de la cual venía el Mesías? Imagínate eso, a través del cual se iba a formar el pueblo de Dios. Todo lo que el Señor habla acerca de esa línea, Esaú no lo tuvo en cuenta y dijo, ¿qué me importa? Muy similar a lo que el pueblo de Israel declaró diciendo, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, ¿qué nos importa la eternidad? Pasemos el momento, disfrutemos este momento sin pensar que el ser humano es eterno. El ser humano tiene eternidad en su alma, lo que declara Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, ¿por qué es importante que el Señor ponga fuego? Y lo necesitamos. La escoria, esa basura que está en nuestras almas, esa idolatría que hay en nuestro corazón, debe desaparecer si realmente queremos ser parte del pueblo de Dios. La idolatría por el dinero, por la salud. Hay gente que piensa que la salud lo es todo. Y hay gente que dice, no, es que uno sin salud es nada. Ay, gracias a Dios por la salud, porque si uno tiene salud, lo tiene todo. Yo te digo, no es verdad. Job un día perdió también su salud. Perdió sus hijos, perdió su dinero, perdió su salud, pero Job seguía siendo muy importante para Dios. Job seguía siendo el hombre especial sobre la tierra. El Señor lo tenía en un concepto muy alto, de tal manera que declaraba de él diciendo, Job es el hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que aunque tú te estés destrozando en medio de una enfermedad, tú sigues siendo aquel que Dios ama, aquel que Dios aprecia, aquel por el cual el Señor dio la vida en la cruz del Calvario. Así que lo más importante para el ser humano tampoco es la salud, ni la comida, ni la salud, ni el vestido, que son las tres cosas que Jesús menciona por las cuales no debemos preocuparnos. No se afanen por vuestra comida, que comeremos, no se afanen por la bebida que beberemos o el vestido que nos vestiremos. Las tres cosas que el ser humano considera prioridad en su vida. El Señor dice, hagan eso a un lado. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si el vestido, la comida, la bebida ocupan un lugar más alto, me hace un ser idólatra. Si mis hijos son tan importantes para mí más que Dios, ellos van a traer sobre mi vida frustración, amargura, y van a hacer que brote de mí ese hombre antiguo, ese hombre iracundo, ese hombre necio. Si la esposa, si el esposo, nada puede estar ocupando ese lugar. Todo lo que esté sentado en la silla del trono de mi corazón, que no es Dios, es un ídolo inmundo y va a provocar un desastre en mi adoración al Señor. Voy a terminar, bueno, no me pongo ahí, vas o no, tampoco a ti, van a terminar adorando a Satanás. Si tu hijo es tu objeto de adoración, si tu esposa, si tu esposo, si el dinero, tú vas a terminar adorando a Satanás porque pusiste en el lugar equivocado a tus ídolos. No, no tienen que estar allí. Los pusiste en el lugar donde no se podían colocar. Vas a terminar adorando al diablo si no permites que Dios con su fuego saque la escoria y consuma toda esa maldad de tu alma. Así que yo te invito a que hagamos un proceso con el Señor y que lo hagamos voluntariamente. Que Dios no te tenga que poner fuego a la fuerza. Por supuesto que Él trae el fuego, pero también Él me anticipa, Él me propone cosas, Él me habla y yo le digo, Señor, sí, es dura la propuesta, pero la acepto. Así que hacemos un trabajo en conjunto, porque si me obstino, ya no llevo esta aflicción de la mano de Dios y en un diálogo con el Señor,
va a ser demasiado doloroso la aflicción. Va a ser demasiado doloroso la aflicción. Así que yo te invito a que llevemos este proceso con cariño, que lo llevemos por las buenas y que no nos rebelemos contra el Señor como para llevar esto a las malas. Que tengamos que forzar a Dios a quitarnos a las malas las cosas. No, que nosotros podamos estar cediendo nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestros hijos en oración, en ayuno, en intercesión, para que este proceso no sea tan difícil y tan doloroso. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que este tiempo sea de mucha bendición para ti. Oro para que Dios te fortalezca en lo que estás viviendo, sea a nivel económico, si es un trato con tu salud, si es un trato con tu familia. Yo oro para que Dios te saque en bendición y en victoria. Pero te quiero animar, no desistas ahora, persiste. No te desanimes, no pienses que Dios te odia o que Dios te descartó. Dios está quemando en ti la escoria para que tú le puedas dar gloria y honra y alabanza con todo tu ser, con todo tu corazón. Yo te bendigo y declaro paz y bendición sobre todo lo que tú tienes, sobre tu casa, en tu entrar, en tu salir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.